Buen día, soy Mara González Rodríguez, médico radiólogo adscrito al área de imagen mamaria en el Instituto Nacional de Cancerología. Una vez más, es un gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación para esta participación en la que abordaremos información acerca del complejo areola-pezón. En varias ocasiones, al abordar temas acerca de la glándula mamaria, vemos al complejo areola-pezón solamente como una parte de la anatomía, pasando de largo que el complejo areola-pezón puede verse afectado por muchas variaciones normales en el desarrollo embriológico y la maduración mamaria, así como por procesos anormales de naturaleza benigna o maligna, muchos de los cuales tienen un aspecto similar. Por lo tanto, la aplicación precisa de habilidades clínicas y diagnósticas es necesaria para su diferenciación y diagnóstico. Por lo tanto, una comprensión profunda de las variantes anatómicas, los procesos benignos y patológicos, y las características de imagen específicas de cada uno, es la base necesaria para una evaluación, un diagnóstico y, si es necesario, una intervención completa y apropiada. Entonces abordaremos estos temas dentro del contenido de la charla. Comenzaremos con recordar las bases embriológicas del complejo areola-pezón. La mama tiene su origen embriológico en el ectodermo, mediante un proceso de invaginación de las células. En la cuarta semana del desarrollo fetal aparecen unos engrosamientos ectodérmicos que se extienden a ambos lados, desde las futuras axilas hasta la región inguinal, constituyendo las líneas mamarias embrionarias, que corresponden con 8 a 10 pares de nódulos. Estos relieves o nódulos se invaginan formando cordones que posteriormente se tunelizan, quedando inmersos en el parénquima subyacente. En la 10ª semana, solo persiste un par de estos nódulos que serán los responsables de la formación de las mamas definitivas. El desarrollo del complejo areola-pezón comienza entre las semanas 12 y 16 de gestación, con la diferenciación de las células mesenquimales en componentes de músculo liso. Es seguido rápidamente por el desarrollo de glándulas apocrinas especiales en las glándulas de Montgomery. En la primera etapa del desarrollo glandular se forman entre 8 y 12 conductos mamarios que se asocian con glándulas sebáceas cercanas a la epidermis. Entonces, en estas semanas existe una depresión de la epidermis y formación de una fóvea por encima de la convergencia de los conductos lactíferos. Después del nacimiento aparece una discreta elevación debido a la proliferación del tejido conjuntivo circundante de la areola. La diferenciación del parénquima mamario y el desarrollo y pigmentación del complejo areola-pezón comienza alrededor de la semana 32 y continúa hacia la semana 40 de gestación. Durante la pubertad, el montículo mamario aumenta de tamaño. El agrandamiento posterior y el crecimiento hacia afuera de la areola dan como resultado un montículo secundario. Finalmente, la areola cede a el nivel del tejido mamario circundante, dejando un solo montículo mamario. El complejo areola-pezón es una estructura altamente pigmentada. El color del pezón y la areola está dado inicialmente por los vasos sanguíneos que corren cerca de la piel. La melanina se deposita en las células basales como parte del proceso de envejecimiento, obscureciendo así el complejo areola-pezón. El epitelio que está formando el complejo areola-pezón es epitelio escamoso estratificado. El músculo subareolar es liso, de configuración radial y circunferencial, que permite erección del pezón durante la lactancia. El complejo areola-pezón incrementa de tamaño y pigmentación durante la pubertad y el embarazo. En el desarrollo completo, el complejo areola-pezón recubre el área entre la segunda y la sexta costillas, siendo típica una ubicación al nivel del cuarto espacio intercostal. El pezón tiene una forma cónica con tamaño aproximado de 10 a 12 milímetros. Cuenta con 8 a 12 orificios de los ductos que surgen en la base de la superficie del pezón. Y presenta terminaciones nerviosas sensitivas y glándulas sebáceas culminan aquí. No hay glándulas oleosas, pilosas ni sudoríparas. La areola es una estructura circular y pigmentada. Mide de 15 hasta 60 milímetros de diámetro.
El complejo areola-pezón contiene las glándulas de Montgomery, que son glándulas sebáceas grandes y de etapa intermedia, que son embriológicamente transicionales entre las glándulas sudoríparas y las glándulas mamarias. Las glándulas de Montgomery se abren en los tubérculos de Morgagni, que son pequeños, ya que miden de 1 a 2 milímetros de diámetro y son pápulas elevadas en la areola. El complejo areola-pezón también contiene muchas terminaciones nerviosas sensoriales, músculo liso y un sistema linfático abundante llamado plexo subareolar o de Sapey. Debido a que la piel del pezón es continua con el epitelio de los conductos, el cáncer de los conductos puede extenderse hacia el pezón. El suministro vascular a la mama se deriva de la arteria mamaria externa, las perforantes cutáneas de las arterias mamarias internas y cuarta y quinta intercostales, y las perforantes musculocutáneas de la arteria toracocromial. El suministro vascular al complejo areola-pezón se deriva de ramas de la arteria mamaria interna con contribuciones de ramas tanto de las arterias intercostales anteriores como de la arteria torácica lateral. Estas ramas viajan en el tejido subcutáneo y se comunican transversalmente por encima y por debajo de la areola. Las ramas de los vasos comunicantes por encima y por debajo de la areola corren hacia la base del pezón y emiten vasos más pequeños hacia la piel de la areola en una distribución circular. Veremos las variantes anatómicas que podemos encontrar relacionadas con el complejo areola-pezón. Existen muchas variantes posibles del desarrollo normal de las mamas. El conocimiento y reconocimiento de estas ayuda a los médicos a evitar evaluaciones de imágenes innecesarias de afecciones benignas. La variante anormal más común es la politelia, la cual ocurre cuando la involución de la línea de la leche es incompleta y se forma un pezón o pezones accesorios. La polimastia, que es la formación de una glándula mamaria verdadera accesoria, también puede ocurrir cuando la involución de la línea láctea es incompleta, pero es poco común. Los pezones accesorios y el tejido mamario se desarrollan con mayor frecuencia en la axila o en el pliegue inframamario, pero pueden aparecer en cualquier parte a lo largo de la línea embriológica láctea, desde la axila hasta la ingle. Debido a que están pigmentados, los pezones accesorios pueden confundirse con lesiones dérmicas como lunares. La hipoplasia es el subdesarrollo de la mama y la amasia es la falta del tejido mamario, pero con la presencia de un pezón. También son raras y generalmente no afectan la apariencia del complejo areola-pezón. La amasia suele ser iatrogénica resultante de alguna cirugía o irradiación del tórax, mientras que la amastia, que es la que falta tanto el tejido mamario como el pezón, es congénita. Cuando la amastia ocurre unilateralmente, se asocia con la ausencia del músculo pectoral, y cuando ocurre de forma bilateral, se asocia con varios otros defectos de nacimiento. El pezón invertido principalmente es condicionado por una falla en la elevación a la superficie después del nacimiento o en la pubertad, y este permanece en su localización prenatal. A veces puede que hayan escuchado los términos asociados de pezones umbilicados y pezones invaginados. Clínicamente se refiere a que los pezones umbilicados se pueden sacar de debajo de la superficie areolar sin máxima fuerza, mientras que los pezones invaginados no se pueden extraer. Aunque los términos inversión del pezón y retracción del pezón a menudo se usan indistintamente, existe una diferencia clara. La retracción del pezón ocurre cuando solo se introduce una parte del pezón porque está traccionado por afección a un solo conducto, por ejemplo, lo que da resultado a una apariencia de hendidura. Y la inversión del pezón ocurre cuando se tracciona todo el pezón. La retracción del pezón de manera bilateral y de progresión lenta o prolongada es probablemente benigna y puede ser una variante normal. El sistema de clasificación clínica para la inversión del pezón se basa en la dificultad que tenga para sacar el pezón anualmente y en que también se mantiene la proyección posteriormente. En el grado 1, el pezón se saca fácilmente
apretando suavemente la piel de la areola. La proyección del pezón se mantiene bien durante varios minutos, pero luego el pezón vuelve a un estado invertido. En el grado 2 se requiere manipulación enérgica para sacar el pezón y la inversión se repite rápidamente. La mayoría de las pacientes con inversión del pezón tienen este grado. Y en el grado 3 no hay proyección del pezón y la papila está por debajo del nivel de la piel. A pesar de la máxima manipulación, el pezón no se puede sacar y se describe como invaginado. Un pezón invertido de manera congénita está presente en aproximadamente el 3% de las mujeres de 19 a 26 años. La inversión congénita del pezón es benigna y generalmente bilateral en el 87% de los casos. La causa de la inversión congénita del pezón es una falla del tejido mesenquimatoso subyacente para proliferar y proyectar la papila del pezón hacia afuera. En la mayoría de los casos, el pezón invertido está umbilicado, en el 96%, en lugar de invaginado. La inversión del pezón adquirida puede ser el resultado de inflamación, que es cuando la inversión del pezón se asocia comúnmente con la secuencia de la enfermedad inflamatoria asociada a conductos mamarios. Este trastorno es una progresión de cambios inflamatorios desde los conductos mamarios normales hasta la ectasia ductal, seguida de mastitis periductal, absceso subareolar y formación de fístula periareolar. La inflamación crónica de la pared del conducto y el tejido periductal puede ser estéril o bacteriana y conducir a una fibrosis subsiguiente de la pared del conducto y la inversión del pezón. También la inversión del pezón puede ocurrir con neoplasias subareolares o centrales. Repasaremos aspectos importantes en los diversos métodos de imagen relacionados con el complejo areola-pezón. Sabemos que el pezón puede confundirse con un nódulo, tanto en la mamografía como en la resonancia magnética. Para evitar tal evento, el pezón debe colocarse de perfil en al menos una vista mamográfica. En este ejemplo vemos cómo ambos pezones en ambas proyecciones están perfectamente perfilados. Se encuentran fuera del parénquima mamario y no dan lugar a duda a la presencia de nódulos aparentes. Como ya mencionamos, de no ser posible perfilar adecuadamente los pezones en ambas proyecciones, al menos se debe de cumplir una proyección mamográfica. Si la fuente de un nódulo aparente es cuestionable y el pezón no es visible de perfil, las dudas pueden descartarse colocando un marcador radiopaco en el pezón y repitiendo la adquisición mamográfica con el pezón perfilado. En este ejemplo, vemos cómo en una de las proyecciones sí está bien perfilado, aunque en las craneocaudales ambos pezones se proyectan sobre el parénquima mamario. Sin embargo, como ya revisamos las primeras proyecciones, no tenemos duda que en la región retroareolar haya alguna lesión. Mantener el pezón de perfil y aplicar técnicas de imagen adecuadas también ayuda a mejorar la detección de lesiones retroareolares, ya que esta es una ubicación desafiante en la que detectar un nódulo y la posición oblicua del pezón o la subexposición de la imagen pueden ocultar un hallazgo significativo. El examen clínico en este caso es más sensible que la mamografía para la detección de cánceres subareolares o centrales, que son los que están a menos de 2 centímetros del pezón. Aproximadamente el 8% de los cánceres de mama surgen en la región subareolar y estos cánceres suelen ser palpables. Si una paciente se presenta con una masa palpable detrás del pezón, los conos de compresión pueden demostrar mejor alguna lesión que las imágenes mamográficas de rutina. En esta paciente observamos que en ninguna de las proyecciones de ambas mamas se logró el adecuado perfilamiento de los pezones. En esta siguiente paciente, de pronto no observamos los pezones perfilados fuera de la mama. Al hacer una revisión más detallada en las mamas en regiones del complejo areola-pezón, vemos que tienen un aspecto más aplanado e incluso vemos que en las proyecciones craneocaudales se proyectan sobre el parénquima mamario. En esta paciente vemos un ejemplo muy representativo de inversión de ambos pezones, los cuales vemos totalmente invaginados. En este caso, aparte de que no vemos alguna lesión subyacente,
La paciente refirió siempre haber tenido los pezones así hacia adentro, por lo que podemos concluir que en esta paciente la causa de inversión es congénita. En estos dos casos me gustaron los hallazgos visualizados por mastografía, ya que había la presencia de un pezón supernumerario hacia la región axilar izquierda en las primeras dos imágenes, identificando escaso tejido fibroglandular asociado de manera subyacente. Y en el segundo caso, que son las siguientes dos imágenes, observamos una aparente lesión dérmica prominente hacia el cuadrante inferior interno, en relación en realidad con un pezón extranumerario. Este caso fue un claro ejemplo que si nosotros no ponemos adecuada atención en todos los componentes de las mamas, podemos llegar a omitir hallazgos que aunque para nosotros podrían no ser tan relevantes, para la paciente sí son muy importantes. Y en esta paciente vemos cómo los pezones están retraídos y se proyectan sobre el parénquima mamario, principalmente debido al antecedente quirúrgico bilateral. Durante la evaluación ecográfica, el pezón a menudo se representa con sombras acústicas posteriores, lo que probablemente se deba a la composición fibrosa del tejido del pezón y a la confluencia de múltiples estructuras con interfaces. La ecografía es útil para diferenciar entre tipos de tejido y para identificar conductos mamarios individuales en la mayoría de las pacientes. Los conductos son estructuras lineales hipoecoicas o isoecoicas que parecen irradiar desde el pezón. Las medidas para maximizar la calidad de la representación en la ecografía incluyen el uso de gel tibio y el mantenimiento de una temperatura ambiente suficientemente cálida para evitar la contracción muscular del pezón y de la areola. Además, para minimizar las sombras acústicas, el transductor debe mantenerse en un ángulo apropiado. Cuando la exploración se realiza con el transductor sostenido plano contra la mama, contra la superficie del pezón y la areola, el pezón puede producir una sombra acústica con apariencia de un nódulo. La técnica de exploración adecuada para la evaluación ecográfica del complejo areola-pezón y la región subareolar, principalmente en una paciente con secreción a través del pezón, requiere la angulación del transductor para que el haz de ultrasonido sea perpendicular al eje largo del conducto durante la compresión periférica. Cuando el transductor se mantiene en un ángulo apropiado contra la periferia del pezón, es más fácil mantener el contacto estable y la presión necesarios para lograr una representación óptima del conducto. A esta técnica también se le llama técnica de la compresión periférica. Otras maniobras útiles incluyen la técnica de compresión a dos manos, que se utiliza para lograr una mejor visibilidad del conducto donde ingresa a la base del pezón y para evaluar lesiones intraductales y ductales y la compresibilidad del contenido ecogénico. También se ha descrito la técnica del pezón enrollado o enrollamiento, la cual se utiliza para representar la parte del conducto mamario dentro del pezón. Estas técnicas de las que hablamos han sido bien descritas por Stavros. En cuanto a la resonancia magnética, dos requisitos técnicos muy importantes para la evaluación del complejo areola-pezón es el uso de una antena especial para glándula mamaria y la administración del medio de contraste. Las imágenes de resonancia magnética deben correlacionarse con la mamografía y con las imágenes de ultrasonido cuando estas últimas estén disponibles. El pezón normal puede tener varios aspectos en las imágenes de resonancia magnética obtenidas después de la administración del medio de contraste. Los pezones normales suelen estar rodeados por un borde fino y suave de realce y parecen simétricos bilateralmente. Esta apariencia característica se mantiene incluso si el pezón está retraído o invertido. Sin embargo, la zona de realce que rodea a un pezón invertido puede simular una lesión nodular. La comparación de la apariencia de ambas mamas y la correlación de las áreas de realce en dos planos puede ayudar a confirmar que el hallazgo es un pezón invertido y no una lesión clínicamente significativa. Es importante mencionar que en algunas pacientes los pezones pueden no tener realce tras la administración de medio de contraste.
Tanto los procesos benignos como los malignos pueden producir cambios visibles en la piel del pezón, incluyendo eritema, descamación, costras, fisuras, vesículas, erosiones o alguna combinación de estos. Estos cambios pueden ir acompañados de dolor o prurito. Dentro de los procesos benignos tenemos al eczema del complejo areola-pezón, el cual ocurre típicamente de forma bilateral y puede estar asociado con síntomas sistémicos de dermatitis atópica. El eczema responde a la aplicación tópica de una crema con esteroides. Sin embargo, si los síntomas no mejoran, puede ser necesaria una biopsia para excluir la enfermedad de Payet del pezón, que puede tener una apariencia similar. La psoriasis también puede causar cambios en los pezones que incluyen excoriación y ulceración. Una historia completa puede ser útil para el diagnóstico diferencial, ya que los pacientes pueden tener otras manifestaciones de la enfermedad. Otros procesos benignos que ocasionalmente causan cambios similares en el pezón incluyen dermatitis alérgica de contacto, líquen simple crónico e infección por cándida. Las manifestaciones clínicas de la ectasia ductal pueden incluir secreción por el pezón, retracción del pezón y una lesión palpable o dolor asociado. Por imagen, la ectasia ductal puede diagnosticarse con mayor seguridad si se demuestran características similares de forma bilateral. Si se observa dilatación ductal subareolar en las mamografías, deben obtenerse proyecciones adicionales con magnificación y compresión para excluir alguna masa subyacente. En la ecografía, los conductos subareolares aparecen dilatados y llenos de líquido. Las secreciones a menudo son visibles y pueden ser suficientemente ecogénicas para imitar una lesión intraductal. La observación del movimiento del material en estas secreciones en la ecografía en tiempo real es otra característica diagnóstica de la ectasia ductal. Otra de las lesiones que pueden ser benignas y afectan al pezón es el adenoma, también conocido como papilomatosis florida o adenomatosis erosiva, que es una variante poco común del papiloma intraductal que afecta al pezón. Las manifestaciones clínicas pueden parecerse a las de enfermedad de Payet de la mama. Las pacientes a menudo presentan secreción sanguinolenta, formación de costras, dolor a la palpación, edema y eritema del pezón. El tratamiento aceptado es la excisión local completa. Las calcificaciones del pezón son infrecuentes. En algunos pacientes pueden desarrollarse calcificaciones en el complejo areola-pezón y por lo general son benignas. Pueden ocurrir en la piel de la areola dentro de las glándulas de Montgomery, dentro de los folículos pilosos, en asociación con una masa o en el contexto de enfermedad de Payet. Las calcificaciones en la piel de la areola pueden ser secundarias a una cirugía como la mamoplastía de reducción, pero también pueden ocurrir en pacientes sin antecedentes de dicha cirugía. Ante la visualización de calcificaciones del complejo areola-pezón que consideremos necesario, se pueden evaluar con proyecciones adicionales con conos de magnificación y luego describirse y manejarse utilizando los mismos algoritmos BIRATS utilizados para las calcificaciones en otras partes de la mama. En estas pacientes vemos algunas calcificaciones cutáneas asociadas al complejo areola-pezón que se consideró necesario toma de proyecciones adicionales con magnificación para su evaluación. Entonces, como ya mencionamos, en este caso serán categorizadas como hallazgos benignos porque se categorizaron como calcificaciones cutáneas. Como mencionamos, las calcificaciones se pueden evaluar primero con proyecciones adicionales y conos de magnificación y luego describirse y manejarse utilizando los mismos algoritmos BIRATS que se utilizan normalmente para cualquier parte de la mama. Las calcificaciones areolares del pezón de características amorfas, heterogéneas gruesas o pleomórficas finas se considerarán todas sospechosas y se les debe asignar una designación BIRAT 4B o 4C y posteriormente muestrarlos. Aquí vemos un ejemplo de estas características. Una diferencia clave entre la evaluación de las calcificaciones areolares del pezón y de las calcificaciones en otras partes de la mama es la adición de la ecografía. Aunque la ubicación superficial de las calcificaciones areolares plantea desafíos para las biopsias guiadas estereotáxicamente, también permite una visualización adecuada con ultrasonido en la mayoría de los casos, lo que permite que el radiólogo realice un muestreo guiado por ultrasonido.
Las calcificaciones parecen hiperecoicas en relación con el pezón hipoecoico de fondo. Y las causas malignas que pueden condicionar la presencia de calcificaciones de estas características en el pezón son la enfermedad de Payet, el carcinoma ductal in situ y el carcinoma ductal infiltrante. Dentro de los procesos malignos hablaremos de la enfermedad de Payet y el carcinoma de localización subareolar. La enfermedad de Payet representa del 1 al 3% de los cánceres de mama, con un pico de incidencia de los 50 a los 60 años. Y es importante saber que la mayoría de las pacientes con enfermedad de Payet tendrán asociado un carcinoma ductal en un porcentaje del 67 al 100%. En otras bibliografías refieren de mayor a 90%. En la enfermedad de Payet existe infiltración de la epidermis del pezón por células de Payet que son células grandes, redondas, con abundante citoplasma y núcleos hipercromáticos. Existen pacientes con enfermedad de Payet sin hallazgos clínicos evidentes, pero se encuentran células de Payet en el examen histopatológico tras la mastectomía. Dentro de los datos clínicos que podemos obtener son descamación de la piel del pezón, van a referir prurito en la zona del complejo areola-pezón, puede tener secreción sanguinolenta por el pezón, eczema, eritema y a veces también retracción del mismo. Se describe como una lesión escamosa, vesicular o ulcerada que comienza en el pezón y luego al complejo areola-pezón, generalmente de manera unilateral. Y cualquier paciente con estos síntomas debe ser vigilada estrechamente y checar si los síntomas persisten. En la enfermedad de Payet, la mastografía puede ser normal hasta en un 50% de las pacientes. Estará indicada para detectar la presencia de un carcinoma subyacente, para excluir multifocalidad y también para seguimiento de las pacientes que fueron seleccionadas para tratamiento conservador. Podremos observar anormalidades relacionadas al pezón como retracción, calcificaciones malignas o nódulos a ese mismo nivel, así como engrosamiento cutáneo asociado, y nos permitirá evaluar anormalidades en el parénquima como nódulos de sospecha, asimetrías, distorsiones de la arquitectura y microcalcificaciones de sospecha que nos determinarían su asociación a carcinoma ductal in situ o carcinoma ductal infiltrante. En el ultrasonido podremos evaluar si existen nódulos y sus características, presencia de calcificaciones o ectasia ductal, aplanamiento, asimetría o engrosamiento del complejo areola-pezón, y en algunas de las bibliografías revisadas mencionan que los nódulos irregulares de márgenes microlobulados sin sombra acústica posterior son los más frecuentemente asociados. Debido a que mencionamos que algunas de las pacientes se pueden presentar con mastografía y ultrasonido sin alteraciones, la resonancia magnética juega un papel muy importante en la evaluación del paciente con enfermedad de Payet. Los hallazgos más frecuentes asociados serán un realce anormal del pezón, engrosamiento y realce del complejo areola-pezón, ya sea nodular asimétrico, discoide o irregular, y realce no masa asociado a carcinoma ductal in situ o a carcinoma ductal invasor. El realce no masa mayormente asociado es en empedrado, que a su vez es el más asociado a carcinoma ductal in situ. Tras la realización de resonancia magnética se podrá encontrar multifocalidad presente en el 41% de los casos de enfermedad de Payet y multicentricidad en el 34% de los casos. En este caso reciente que tuvimos en el instituto, se trata de una paciente de 54 años con un año de evolución con úlcera en el pezón asociada a secreción con realización fuera de nuestro instituto de una biopsia incisional de piel con resultado histopatológico de enfermedad de Payet. Posteriormente se realizaron estudios de imagen en donde vemos en la mastografía múltiples calcificaciones lineales finas ramificadas y finas pleomórficas en toda la mama con orientación hacia el pezón, que se asocian a aumento generalizado de la densidad y engrosamiento trabecular y engrosamiento cutáneo con retracción del complejo areola-pezón. Y vemos aquí la presencia de las calcificaciones descritas, incluso presentes en el pezón. Tras complementar con ultrasonido, se identifica mama derecha con incremento de la ecogenicidad de la grasa y pérdida de los planos ecográficos, engrosamiento cutáneo de hasta 7.1 milímetros, y en la región retroareolar conductos de contenido heterogéneo y ecos puntiformes en su interior, los cuales, ahí ya contaba con antecedente de biopsia también realizada fuera de la institución, que reportaba un carcinoma ductal in situ de alto grado y carcinoma ductal infiltrante.
Con ella, en la unidad funcional se inició la terapia sistémica neoadyuvante. Los carcinomas subareolares, que se confunden fácilmente con las estructuras normales del pezón, pueden ser más difíciles de diagnosticar que los cánceres de otras partes de la mama. Incluso un pequeño tumor en esta ubicación puede manifestarse como una lesión palpable. Los carcinomas que surgen centralmente pueden ser intraductales, invasivos o mixtos. La retracción del pezón es un signo secundario de malignidad. Generalmente se asocia con cánceres que son lo suficientemente grandes como para ser visibles en la mastografía y palpables en el examen físico. Los carcinomas subyacentes pueden ser subareolares o pueden haber surgido de otro lugar de la mama. La ulceración del pezón también puede ocurrir con la extensión del cáncer de mama en estadio avanzado a la superficie de la piel. Si la retracción del pezón es causada por cicatrización y esta retracción es excéntrica, el pezón puede desviarse en la dirección del cáncer. En algunos casos puede estar completamente invertido. En la mamografía, los conos de compresión o de magnificación se pueden utilizar para mejorar la visibilidad de una lesión subyacente o de calcificaciones asociadas, como es en este caso con esta misma paciente. En las imágenes ecográficas se puede identificar una masa subareolar o una lesión intraductal. En esta paciente fue un carcinoma ductal infiltrante. En este último caso, revisamos a una paciente de 72 años en donde identificamos un nódulo retroareolar que condiciona retracción y engrosamiento del complejo areola-pezón. Se realizó biopsia de corte con reporte histopatológico de carcinoma ductal infiltrante. Como conclusión, sabemos que el complejo areola-pezón puede verse afectado por diversas enfermedades, muchas de las cuales son exclusivas de esta región de la mama. La historia clínica y el examen físico son útiles para el diagnóstico en muchos casos. Pueden ser necesarias evaluaciones de imágenes adicionales más allá de la mamografía para visualizar o excluir una masa subyacente u otra anomalía. Cuando los hallazgos mamográficos de rutina sean negativos, pero los hallazgos clínicos despierten sospecha sobre la presencia de alguna neoplasia maligna, la ecografía y la resonancia magnética pueden facilitar el diagnóstico. Agradezco su atención, deseando la información aportada pueda ser de su utilidad. Aquí se encuentra mi correo electrónico si existiera algún comentario o aportación que quisieran realizar. Nuevamente muchas gracias y hasta luego.